Vamos a comenzar con el repaso de segundo medio, iniciando con las relaciones cuantitativas de la materia. Primero recordar lo que ya vimos en clase, que corresponde a estequiometría, una introducción a la estequiometría en realidad. La estequiometría como concepto es la rama de la química que va a estudiar las relaciones cuantitativas entre los reactantes y productos de una reacción. Cuando nosotros hablamos de reactantes, son las especies que inician la reacción, es decir, que están al lado izquierdo de la flecha. ¿Ya? Esa flecha quiere decir que hay una producción o una reacción de las sustancias finales o productos. Ya nosotros vamos a tener aquí numeritos también. Esos numeritos pequeños son subíndices, que son, digamos, la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Y ese número grande corresponde a coeficientes estequiométricos, es decir, la cantidad de moléculas que hay de los participantes. Si nosotros estudiamos la estequiometría, podemos conocer la cantidad exacta de cada uno de los participantes de la reacción. Y recordemos que cada uno de ellos va a ser representado siempre como fórmula química, no con palabras. Por ejemplo, el CH4 corresponde a metano, el O2 corresponde a oxígeno molecular, el CO2 a dióxido de carbono y el H2O corresponde a agua. ¿Ya? Pero siempre se van a determinar en la reacción química con sus fórmulas. Vimos nosotros lo que eran las magnitudes atómicas. Primero, lo que corresponde a masa atómica, que es la masa del núcleo. El núcleo es lo que contiene mayor masa en el átomo. Por eso como que se asume que ahí está la masa atómica en general. Y esa cantidad está determinada por la cantidad de protones y neutrones como suma. Tenemos dos formas de unidades de medida que corresponden a UMA, unidad de masa atómica, y gramos dividido mol o gramos partido mol, o simplemente gramos mol. Para tener como dato, que se los di en clase también, un UMA corresponde a 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos de masa. Ya por lo tanto es bien pequeña la magnitud. La masa atómica aparece en la tabla periódica, pero este dato corresponde a la masa promedio de los isótopos del elemento. Un elemento no es único, digamos como que no existe un solo isótopo del elemento, mínimo hay dos, ¿ya? ¿Y qué es un isótopo? Es un elemento químico que posee la misma identidad, es decir, tiene el mismo número atómico, pero tiene diferente masa atómica. Cuando nosotros tenemos un ejercicio de masa promedio, en este caso del silicio, tiene tres isótopos diferentes. Tenemos silicio 28, silicio 29 y silicio 30. Y me presentan las masas atómicas de cada uno de ellos y las abundancias relativas. Ahí el ejercicio aparece con respuesta, ya, pero lo vamos a desarrollar paso a paso. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es en un cuadernito ir anotando lo que observo. Primero, bueno, ustedes tienen la imagen donde aparecen los datos, ¿ya? Si yo observo, aquí me dice que el primer isótopo tiene una masa de 27,9858 UMA. Eso lo voy a multiplicar por su abundancia. Y la primera abundancia es de 92,27. Aparecen dos ceros más. Los voy a colocar solamente para hacer, digamos, ordenada. Pero yo sé que esos dos ceros se pueden eliminar. Luego aparece del primer dato de masa atómica, aparece el que corresponde al silicio 29, que sería 28,5859 UMA, y se multiplica por su abundancia, que es la segunda, que sería 4,68. También voy a anotar los datos como aparecen, solamente para ser muy ordenada. El tercer dato de masa atómica es 29,9831. 29,9831 UMA. Y
su abundancia es del 3,05%. 3,05%. Todo esto yo lo voy a dividir en 100. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar mi calculadora y voy a colocar el primer dato o la primera operación, que sería 27,9858 por 92,27. Y eso me da, si ustedes pueden ver, esa primera comita no corresponde a decimal, corresponde a miles. Esto es 2582,25. Aquí yo voy a ajustar al segundo decimal. Si ustedes se dan cuenta, en este puntito de acá es donde yo tengo el número decimal. Primer decimal, segundo decimal, ahí voy a cortar. Como el tercer decimal es superior a 5, entonces me aproxima ese 4 a un número superior. Sería 25. Entonces me da 2582,25. 2582,25. Aquí los porcentajes se van a ir, así que me va a quedar solamente UMA. Luego voy a realizar el segundo cálculo, que sería 28,5859 por 4,68. Ahí le saqué los ceros, ¿ya? Porque no son necesarios. Acá, si ustedes ven, tenemos 133,782. Aquí es donde yo voy a cortar y voy a aproximar entonces, como este 2 es menor a 5, ese 8 se mantiene igual. 133,78. UMA, siempre la unidad de medida. Y luego tenemos el tercer dato, que sería 29,9831 por 3.0. Ay, ¿qué hice? Por 3.05 y me da 91, decimal 448. Aquí es donde voy a cortar, entonces me queda 4 y como este 8 es superior a 5, ese 4 pasa al siguiente número, se aproxima. Me quedaría entonces 91,45. Ojo con colocar las comas bien, los decimales. Ay, estoy un poco chueca. Dividido 100. Ah, no, el porcentaje ya lo sacamos. Y aquí me faltó el UMA. Vamos a continuar entonces. Lo que voy a hacer ahora es sumar. Tengo 2582,25. Ese puntito es el de decimal. Ese de allá se ocupa para otra cosa. Más 133,78 más 91,45. Eso me da 2807,48. Me dio exacto con dos decimales ya listo. 2807,48. UMA. Y ese resultado lo voy a dividir en 100. ¿Ya? Ese resultado lo voy a dividir en 100. Y me da 28,0748. Los dos decimales yo lo voy a tomar distinto de 0. ¿Ya? Entonces aquí tengo 1, ahí tengo 2. En este caso sería el tercer decimal porque el primero es 0. Y ahí voy a cortar. Entonces me quedaría aproximado 75. El resultado va a ser 28,075 UMA. Y es exactamente lo que correspondía a la respuesta. ¿Ya? Luego vamos a pasar a lo que corresponde al número de mol, al mol como concepto y número de Avogadro. El mol, como lo dije en clase, es un concepto bastante extraño. Es una forma de medir la magnitud de la materia.
¿ya? Entonces va a corresponder a la cantidad de sustancia que va a tener cierta cantidad de moléculas, iones o átomos, como existe en 0,012 kilogramos de carbono 12. Pero el número de Avogadro nos aterriza este concepto, indicando que siempre en un mol de sustancia va a existir esta cantidad de moléculas, iones, átomos, etc. Cuando nosotros vemos la masa molar, masa molecular o peso molecular, corresponde a lo que hay en un mol de sustancia. Es la masa que hay en un mol de sustancia. Existen dos posibilidades. Que hablemos de un elemento donde la masa molar va a ser la misma que la masa atómica, o si analizamos una molécula. Y ahí la masa molecular, peso molecular o como quieran llamarlo, va a ser la suma de esas masas atómicas presentes de los elementos que están en juego. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos acá el ácido sulfúrico, analizamos qué tipo de elementos tiene. Tiene hidrógeno, tiene azufre, tiene oxígeno. Acá voy a colocar la cantidad de átomos que yo observo desde la fórmula. H2 quiere decir que hay 2 hidrógenos. Ahí va un 2. S, nada, quiere decir que hay 1. No es que hay 0. Ahí hay 1 de azufre. Por lo tanto, ahí es un 1. Y O4 quiere decir que hay 4 oxígenos. Por lo tanto, aquí hay 4. Esto de acá corresponden a las masas atómicas que yo las busco en la tabla periódica. Ahora, yo no voy a usar las masas atómicas con decimales, las voy a aproximar al número entero más cercano. ¿Ya? Aquí es 1, acá es 32 y acá es 16. Opero hacia el lado la multiplicación, 2 por 1, 2, 1 por 32, 32 y 4 por 16 es 64. Y luego sumo todos esos totales, porque yo dije que la masa molar corresponde a la suma de las masas de los distintos átomos que tengo. Es como que sume 1 más 1 más 32 más 16 más 16 más 16 más 16, según la cantidad de elementos que tenemos, y eso me da el cálculo final de 98 gramos partido mol. Eso es lo que nosotros vimos de lo que correspondía a estequiometría, una introducción en realidad. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a ver la segunda materia que yo les mandé, que corresponde a las propiedades generales de las disoluciones. Primero que todo, nosotros tenemos que una mezcla corresponde a una combinación simple entre dos o más sustancias, ya sean elementos o compuestos. Siempre va a existir una fase dispersa, que es aquella que está en menor cantidad, y una fase dispersante, que es aquella que está mayoritariamente. Tenemos, según esto, dos tipos de mezclas, las heterogéneas y las homogéneas. Las primeras son aquellas que no se combinan íntimamente, por lo tanto podemos observar sus componentes a simple vista y son separables de manera sencilla. Por ejemplo, el agua y el aceite. Y las homogéneas corresponden a aquellas que sí están mezcladas íntimamente, por lo tanto no podemos separarlas de manera sencilla y sus componentes no se pueden diferenciar porque están mezclados en una sola fase. Por ejemplo, acá, no sé, una leche chocolatada. Tenemos las soluciones que corresponden a la mezcla homogénea. Y por otro lado tenemos suspensiones y coloides que corresponden a mezclas heterogéneas, ¿ya? Las suspensiones al principio se mezclan, pero luego se separan rápidamente, y los coloides son suspensiones de partículas más pequeñitas. Por lo tanto, nosotros como que tenemos una cantidad de nanómetros, esos son nanómetros, que son unidades de medida bien pequeñitas, que son características de los coloides. Son más difíciles de observar las partículas. Las disoluciones van a ser siempre mezclas homogéneas, ¿ya? Es otra forma de llamarla. Y dentro de la disolución nosotros tenemos dos componentes, el soluto y el solvente. El primero corresponde a la fase dispersa, que generalmente se encuentra en menor proporción.
y el solvente es el componente mayoritario, o sea, la fase dispersante. Cuando nosotros hablemos de una solución acuosa, quiere decir que el solvente siempre es agua. Acá tenemos los tipos de disoluciones que se pueden clasificar por el estado físico de sus componentes. Aquí existen todas las posibilidades de combinación entre el estado del soluto y del disolvente o solvente, es lo mismo, en estado gaseoso, líquido y sólido. Están todas las combinaciones posibles y sus ejemplos. Un ejemplo característico. Lo que yo quiero que analicen de acá es que si ustedes, por ejemplo, tienen un soluto gaseoso y un disolvente gaseoso, el estado de la disolución cuando se mezclan va a ser gaseoso. Si el disolvente cambia a estado líquido, entonces la disolución queda líquida. Y si el disolvente cambia a estado sólido, la disolución queda en estado sólido. Es decir, siempre la disolución va a estar determinada, su estado físico, por el estado físico del solvente. ¿Por qué? Porque es el componente mayoritario. Acá tenemos unos ejemplos donde debemos clasificar el estado físico del soluto y el solvente. En este caso el vinagre está en estado líquido. El café tiene están ambos en estado líquido, el soluto y el solvente. Acá en el café el soluto es sólido y el solvente es líquido. En el bronce, soluto y solvente son sólidos, ¿ya? Para que se mezclen tienen que estar en estado líquido, pero se vuelven sólidos después. En la bebida, el soluto es gaseoso y el solvente es líquido. En el agua de mar, el que está diciendo en el fondo que tiene sal, cloruro de sodio o algún otro tipo de sal, el soluto es sólido y el solvente es líquido. Y en el aire, soluto y solvente son gaseosos. La otra forma de clasificar las sustancias mezcla es por proporción de componentes y existen tres posibilidades. Que exista una solución insaturada, donde el soluto que nosotros estamos disolviendo está en menor cantidad de la capacidad que tiene el solvente de disolver, es decir, del punto de saturación. Está bajo esa cantidad. La solución saturada es cuando está exactamente en ese punto de saturación. Y la solución sobresaturada es cuando nosotros nos sobrepasamos del punto de saturación. Acá podemos ver lo que sucede cuando tenemos insaturada, una solución poco coloreada. Cuando tenemos una solución saturada tenemos más coloreada la solución, y en el sobresaturado tenemos hasta precipitado, que corresponde a eso más oscurito. Precipitado quiere decir que es soluto sin disolver, ¿ya? Cuando está sobresaturado. La última forma de clasificar sería por conductividad eléctrica, donde nosotros tenemos sustancias que son electrolitos y sustancias que no son electrolitos. Cuando tenemos electrolitos, quiere decir que los solutos tienen que los solutos, cuando se disuelven en agua, van a conducir la electricidad. ¿Por qué? Porque son iónicos, ¿ya? Y podemos tener electrolitos fuertes que se disocian completamente y electrolitos débiles que se disocian parcialmente, ¿ya? Aquí está la teoría de disociación, donde vamos a tener un catión y un anión. Y los no electrolitos van a ser especies que no conducen la electricidad porque son compuestos covalentes apolares específicamente, ¿ya? El concepto de solubilidad corresponde a la cantidad máxima de soluto que puede disolver un solvente a cierta temperatura, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes se hacen un té, por decir algo sencillo, ustedes le echan azúcar. Hay una cantidad máxima de azúcar que usted va a poder disolver. Si usted agrega a una taza, un tazón, digamos, una cucharada se va a disolver bien, 2 cucharadas también, pero si le echa 20 cucharadas va a haber un punto en que exista azúcar sin disolver y eso se va a ver como precipitado, como vimos en una de las imágenes anteriores. Ahora, también eso va a depender de la temperatura, qué tan caliente esté el agua, pero de todas maneras 20 cucharadas de azúcar es difícil que se disuelvan en una cantidad de agua de un tazón.
el punto de saturación me va a indicar el momento en que cambia el tipo de solución de saturada a sobresaturada o de saturada a insaturada. Ya nos va a indicar la clasificación. Cuando nosotros hablamos de solubilidad es entre estos tipos de soluto disolvente, sólido y gaseoso. Pero si hablamos de estado físico líquido de soluto y estado físico líquido de solvente, ambos, se habla de miscibilidad. En la fórmula de solubilidad nosotros tenemos arriba la masa de soluto y abajo la masa de disolvente o solvente, ¿ya? Siempre en gramos y se multiplica por 100. En este caso yo puse un ejemplo del cloruro de sodio. La solubilidad está tabulada, ¿ya? Es un dato experimental que se ha realizado, calculado y tiene un valor específico. En este caso, la solubilidad del cloruro de sodio en agua es de 38,5. Eso quiere decir que por cada 100 gramos de agua solo se pueden disolver 38,5 gramos de cloruro de sodio. Si tú quieres disolver 38,6 gramos en esos 100 gramos de agua, entonces ya va a ser sobresaturada, porque solo acepta 38,5. ¿Ya? En este caso tenemos tres cantidades, 20, 38,5 y 100 gramos de sal. Tenemos esos tres casos, pero la masa de solvente sigue siendo 100 gramos en todos. Entonces vamos a ver qué tipo de solución nos queda en cada caso. Si yo tengo el primer caso, 20 gramos de soluto y 100 gramos de agua, hago el cálculo. Aquí se me va el 100 con el 100 y me queda 20. Puse un caso muy sencillo para que lo trataran de entender solito, ¿ya? Eso quiere decir que la solubilidad me dio 20, pero la que yo sé que corresponde al caso cloruro de sodio agua es 38,5. Por lo tanto voy a comparar esos números. Si a mí me diese igual el resultado que aquel que es teórico, entonces estamos en una solución saturada. En este caso, el dato tabulado es 38,5. El 20 es una cantidad menor, por lo tanto, me dice que la solución es insaturada, porque está debajo del límite. En el segundo caso, el cálculo me da exactamente el valor tabulado, lo que quiere decir que es saturada, porque está en el límite. Y en el tercer caso, yo tengo que me da 100, lo cual es, por supuesto, superior al 38,5. Por lo tanto, me daría una solución sobresaturada porque está sobre ese dato, ¿ya? Ahora, yo no siempre voy a tener 100 gramos de agua. Puedo tener 108, puedo tener 180, puedo tener 2000, el número que quiera. Y también puedo tener distintas masas de sal. ¿Ya? Eso es lo que traté de explicar en esta parte. Ahora, tenemos varios factores que afectan a la solubilidad. El primero se refiere hacia la naturaleza de soluto y solvente. Aquí dice que lo semejante disuelve a lo semejante, por lo tanto, cosas que son de igual comportamiento se van a mezclar y cosas que tienen distinto comportamiento no se van a mezclar. Cosas polares se mezclan, cosas apolares se mezclan, pero si yo junto algo polar como el agua con algo apolar como el aceite, jamás se van a mezclar, ¿sí? Pero si, por ejemplo, coloco algo polar como el agua y algo polar también como el alcohol, sí se van a mezclar. O, por ejemplo, coloco dos aceites de distinta procedencia, también se van a mezclar porque ambos son apolares. El segundo factor se denomina temperatura. Bueno, cuando nosotros tenemos casos donde debemos agregar temperatura, subir temperatura, los sólidos generalmente aumentan la solubilidad. Hay casos excepcionales donde disminuye, pero en la mayoría de ellas, por ejemplo, si usted quiere disolver azúcar en agua, si la disuelve a temperatura ambiente, se va a disolver de cierta manera, sí, pero si aumenta la temperatura cada vez va a ser más fácil y va a poder usted disolver mayor cantidad. Y en los gases disminuye la solubilidad. ¿Por qué? Porque se tienden a volatilizar. Aquí hay algunos ejemplos donde podemos ver varios solutos sólidos y su variación con la temperatura.
Por ejemplo, el cloruro de sodio no varía mucho, la verdad, se mantiene. Pero si vemos un ejemplo, el nitrato de potasio tiene un aumento súper importante con la temperatura. Y acá todos son gases, todos disminuyen a distintas proporciones, pero van disminuyendo sí o sí. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos el efecto de temperatura en las distintas sales, vamos a observar, por ejemplo, que el cloruro de potasio, mientras más temperatura, acepta más sal. Aquí quiere decir que no hay dato calculado, ¿ya? No quiere decir que ustedes tengan que completar nada. Todos estos son datos que faltan en la literatura, ¿ya? Pero ustedes pueden observar que en la mayoría de los casos va aumentando la cantidad que yo puedo disolver si es que aumento la temperatura en la misma cantidad de solvente, perdón. ¿Ya? Eso es lo que corresponde a esta tablita. Excepciones hay, ya, no muchas, pero hay. Por ejemplo, aquí coloqué un ejercicio donde les digo que utilicen la tabla de solubilidad a distintas temperaturas para calcular la solubilidad de 40 gramos de clorato de potasio en 65 gramos de agua a 20 grados Celsius. Aquí les tengo que dar la temperatura porque estamos viendo el factor temperatura. Entonces, de acá yo saco que, ¿quién es la sal? El clorato de potasio. ¿Por qué yo sé que el clorato de potasio es la sal? Porque recordemos que si estamos en soluciones acuosas, el agua siempre va a ser el solvente. Por lo tanto, la masa de agua siempre va a ir abajo. Por ende, la otra especie debe ser la sal y ese valor va a ir arriba. Los divido y multiplico por 100. El resultado me dio 61,54. Ahora, eso es mi resultado. Yo tengo que ir a la tabla y encontrar clorato de potasio a 20 grados Celsius para calcular y poder clasificar. ¿Cuál es el clorato de potasio? Aquí está, clorato de potasio. Y me dijeron ¿a cuánto? A 20 grados Celsius. Eso quiere decir que mi límite es 8. Ese es mi valor a comparar. Entonces, es lo que yo había escrito acá. ¿Ese 61,54 es menor, es mayor o es igual? Yo veo inmediatamente que es muy mayor, muy mayor. Por lo tanto, esta sería una solución sobresaturada, ya que sobrepasa el valor que corresponde a mi tabla. Esto es de referencia, únicamente de referencia. Lo del ejercicio lo comparo con mi referencia, ¿ya? Otro factor que nosotros podemos tener es el de presión. Cuando usted presiona algo que está sólido o líquido, la verdad es que máximo lo va a mover, pero no va a afectar demasiado sus datos, digamos, en este caso de la solución. Lo que sí afecta es cuando tenemos solutos gaseosos, ¿ya? Si yo coloco un émbolo y presiono, ustedes pueden ver aquí en la imagen, lo que está sucediendo es que estoy haciendo que se disuelva mayor cantidad de ese gas, que entre en la solución, ¿ya? Por eso aumenta la solubilidad con la presión. Punto 4, concentración. Cuando nosotros tenemos algo concentrado, si es que tenemos una solución que tenga color, se puede identificar inmediatamente por la intensidad de ese color. Y cuando tenemos diluido, la intensidad baja muchísimo, ¿ya? Cuando hablamos de las sustancias o soluciones diluidas, son aquellas que todavía no alcanzan el punto de saturación, y las concentradas son aquellas que se aproximan al punto de saturación. Ahora todo esto es como se puede ver solamente, ¿ya? Se puede observar. No estamos hablando de cálculos específicos aún. Y eso sería, pues chicos. Espero que estén muy bien. Saludos.